Muy buenas tardes, mi nombre es Noelia Flores. Hoy le vengo a presentar sobre la prestación de servicio en contrato de obra. La prestación de servicio no es más que una obligación en la cual una persona denominada prestador de servicios se compromete a realizar una actividad o trabajo en beneficio a otra persona, conocida como beneficiario o cliente. Por otra parte, tenemos la prestación de servicios se rige por las disposiciones del Código Civil de Venezuela, específicamente en los artículos 1584 y siguientes. En primer lugar, tenemos la diligencia. El prestador debe ejecutar la tarea con la diligencia y cuidado que corresponde a la naturaleza del servicio del contratado. En segundo lugar, tenemos la remuneración. El beneficiario tiene la obligación de pagar la remuneración acordada por el servicio prestado. En tercer lugar, tenemos la confianza, que se caracteriza por la confianza y la buena fe entre las partes. Por otro lugar, tenemos la importancia de la prestación de servicio. Es una figura jurídica de gran importancia, ya que nos permite la realización de actividades especialmente especializadas y satisfactorias de necesidades específicas en la sociedad. Su funcionamiento económico es fundamental para el funcionamiento de la economía y el desarrollo social. Las diversidades de servicio, ya que abarca una amplia gama de actividades desde el servicios profesionales hasta labores manuales. En cuanto a la innovación y competencia, promueve la innovación y la competencia, ya que los prestadores de servicios deben mantenerse actualizados en ofrecer servicios de calidad. Por otro lado, tenemos la característica de la prestación de servicios. Se caracteriza por varios elementos esenciales que definen su naturaleza y funcionamiento. Uno de esos elementos esenciales tenemos la obligación del prestador, ya que ejecutan una actividad o trabajo específico en beneficio del beneficiario. La remuneración es un pago que el beneficiario tiene que realizar al prestador de servicio a cambio de la actividad o trabajo ejecutado. En cuanto a la confianza y la buena fe, ambas partes deben actuar de manera honesta y transparente, cumpliendo con sus obligaciones de manera adecuada y proporcional. El contrato de obra es un acuerdo en el cual una de las partes denominada contratista se obliga a ejecutar una obra determinada, ya sea de material o intelectual, a cambio de una remuneración que debe ser pagada por otra parte, conocida como comitentes. En primer lugar, tenemos la obligación del contratista. Su obligación es realizar la obra con la diligencia y cuidado que corresponde a la naturaleza del trabajo contratado. En segundo lugar, tenemos la obligación del comitente, que es pagar la remuneración acordada por la obra realizada. En tercer lugar, tenemos la confianza y la buena fe. Se caracteriza por la confianza y la buena fe entre las partes en ese contrato de obra. Uno de los elementos esenciales y la validez, el contrato de obra, al igual que cualquier otro contrato, debe cumplir unos ciertos elementos que son esenciales para su validez, para que sea considerado legalmente y sea vinculante. Uno de los elementos esenciales es el consentimiento de ambas partes. El objeto, la obra que se va a realizar debe ser legal, factible y debe ser ejecutada. La causa es la razón o motivo por el cual las partes van a celebrar ese contrato. La capacidad de las partes involucradas deben tener la capacidad legal para contratar. La forma, el contrato de obra puede ser verbal o escrito. La ausencia de vicio del consentimiento. El consentimiento de las partes debe estar libre de vicios.
la legalidad del objeto y la causa. El objeto y la causa del contratista debe ser lícito. En cuanto a la obligación de ejecutar la obra, es una de las principales responsabilidades del contratista en el contrato de la obra. Primero tenemos la diligencia y cuidado. El contratista debe ejecutar la obra con la diligencia y el cuidado que corresponde a la naturaleza del trabajo contratado. En segundo lugar tenemos la conformidad con las especificaciones. La obra debe ser realizada conforme a las especificaciones y condiciones acordadas dentro del contrato. En el tercer tenemos el plazo de ejecución. El contratista debe cumplir con el plazo de ejecución establecido dentro del contrato. En cuarto lugar y último, tenemos la responsabilidad por efecto. El contratista es responsable de los defectos que pueden surgir en la obra. Tenemos la obligación de la entrega de la obra. La obra es una de las responsabilidades fundamentales del contratista en el contrato de la obra. Su primer punto es la conformidad en las especificaciones que se debe entregar conforme a las especificaciones y condiciones acordadas en el momento de contraer o celebrar el contrato. En segundo lugar tenemos la calidad de la obra. La obra debe ser entregada en un estado de calidad que cumple las especificaciones del contrato. En tercer lugar tenemos los plazos de entrega, que es fundamental ya que debe cumplir con los plazos de entrega establecidos dentro del contrato. Y por último tenemos la responsabilidad por los defectos. Las obligaciones secundarias son aquellas que, aunque no constituyen el objeto principal del contrato, son esenciales para el cumplimiento adecuado y completo de las obligaciones principales. Tenemos la prevención de materiales, dependiendo de acuerdo entre las partes, esta obligación puede recaer contra el contratista o el comitente. La obtención de permisos. Las responsabilidades de obtener estos permisos pueden recaer en el contratista o en el comitente. La realización de inspecciones. Estas inspecciones pueden ser realizadas con el comitente, el contratista o en una tercera parte independiente. Los documentos y registros. La obligación de mantener y entregar los documentos y registros relacionados con la obra. Los riesgos en el contrato de obra. Se refiere a las eventualidades y contingencias que pueden afectar la ejecución, entrega o calidad de la obra. Uno de esos riesgos tenemos el riesgo del contratista, que es los eventos como accidentes laborales, daños a los materiales, retraso en la entrega del suministro. En segundo lugar tenemos los riesgos del comitente, esos eventos como los daños de la obra después de su entrega, cambios en las especificaciones del proyecto, entre otras cosas. En tercer lugar tenemos los riesgos compartidos. Ambas partes son responsables de ciertos eventos o contingencias que se puedan ocasionar en cuanto al contrato de obra. En cuanto a los materiales se refieren a los elementos y recursos físicos necesarios para la ejecución de la obra. En una de sus características tenemos la calidad. Los materiales deben de cumplir con los estándares de calidad establecidos dentro del contrato. Deben de ser suficientes para completar la obra conforme a las especificaciones dentro del contrato. En tercer lugar tenemos la procedencia. El contratista debe cumplir con los plazos
en ejecución establecidos dentro de ese contrato. La conformidad debe cumplir con las especificaciones técnicas y las condiciones acordadas dentro de ese mismo contrato. La extinción. La extinción se refiere al proceso mediante el cual el contrato llega a su fin, ya sea por el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el mutuo acuerdo de las partes o por otras causas establecidas en la ley o en el propio contrato. Forma de extinción. En primer lugar tenemos el cumplimiento de las obligaciones, el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, el mutuo acuerdo, la resolución del incumplimiento y por fuerza mayor o caso fortuito. Las obligaciones del comitente son aquellas responsabilidades que debe cumplir la persona que solicita la ejecución de una obra determinada. El pago de las remuneraciones, las prohibiciones de los materiales, la obtención de los permisos, la colaboración con el contratista y las inspecciones y aceptaciones de la obra. En cuanto a las obligaciones de recibir las obras, se refiere a las responsabilidades del comitente que acepta formalmente la obra una vez que ha sido ejecutada o entregada al contratista. Una de esas características, en primer lugar, tenemos la inspección de la obra. Antes de recibir la obra, el comitente tiene la obligación de inspeccionarla para asegurar que se cumplen las especificaciones y condiciones acordadas. La aceptación formal. Una vez que la obra ha sido inspeccionada y se ha determinado que cumple con las especificaciones y condiciones acordadas, el comitente debe aceptar formalmente que se cumplen todas esas obligaciones. El pago final. La aceptación formal de la obra generalmente amplia y la obligación del comitente, se realiza el pago final ya acordado. La obligación de pagar la obra se refiere a la obligación de pagar el precio en el contrato de otra obra, una de las responsabilidades fundamentales del comitente. Dentro de esta prestación de servicios también tenemos las normas especiales, que son unos conjuntos de disposiciones legales y reglamentarias que regulan la ejecución de obras dentro de una construcción en Venezuela. Principalmente tenemos las normas de calidad de materiales. Las normas especiales establecen que los materiales utilizados en la construcción deben cumplir con estándares de calidad específicas. Tenemos también la técnica de construcción, los plazos de ejecución y la seguridad, el sitio del trabajo, que son las normas especiales. También regular la seguridad en el sitio de trabajo. Por último, tenemos las variaciones en la obra durante la construcción de los contratos, de la construcción de los contratos. Estos cambios son modificados que se realizan en curso de la ejecución de la obra. Estos tipos son la variación del solicitante por el comitente. Estos son las modificaciones que el comitente solicita al contratista durante la ejecución de la obra. Para ir finalizando, un breve resumen en cuanto esta exposición, que realmente es sumamente importante para cualquier ámbito legal. Bueno, el contrato de obra, ya bien lo dijimos, es un acuerdo legal por el cual una de las partes, el contratista, se compromete a realizar una obra material o un trabajo determinado para otra parte. El comitente, quien una vez está obligado
a pagar un precio por ello. Este tipo de contrato es fundamental en el sector de la construcción y en diversas actividades donde se requiere la creación o modificación de una obra material. Esos elementos esenciales para la existencia de un contrato de obra incluye el consentimiento de las partes, un objeto cierto que es el material del contrato y la causa por el cual se realiza el contrato o este mutuo acuerdo. Para su validez se requiere que se cumplan las condiciones de capacidad de las partes, la forma prescrita por la ley y que no se vaya en contra de la orden pública y las buenas costumbres. Entre las principales obligaciones del contrato se acuerda la ejecución de la obra y los términos de condiciones acordados, la entrega de la obra terminada y asegurarse de que la obra cumpla con los estándares de calidad y especificaciones técnicas establecidas. Muchas gracias, esto fue toda mi exposición.